tan complicado. En el fondo es un checklist de una serie de pautas que debemos llevar a cabo y bueno, pues que si hacemos una serie de preguntas, estamos informando a los usuarios, estamos pidiendo su consentimiento, estamos teniendo unos buenos algoritmos de disociación, podemos llevar a cabo este tipo de actividades sin luego llevarnos sustos. Yo creo que todavía la Agencia de Protección de Datos, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, todavía no saben por dónde le vienen los tiros, pero yo creo que es bueno que empecemos a hacer las cosas bien desde el principio para que precisamente no nos pase como ha sucedido con las cookies, ¿no? Que nos ha pillado un poco descolocados y luego nos ha costado un poco deshacer el camino, ¿no? De algo que por defecto pues también una tecnología entra y que no tenía por qué haber llegado a tanto, ¿no? Yo no sé si vosotros tenéis alguna pregunta, alguno de vosotros entre el público. Sí. Bueno, escuchándote, Leo, todo esto que has comentado, ¿qué pasa con toda la información que el usuario publica libremente y con la información que tienes que permitiría crear perfiles? ¿Cómo puedes tratar eso desde un punto de vista de protección de datos? Porque al final tu usuario, tú subes las imágenes, tagueas donde estás, gustos, tienes todo el tema social, donde a veces tienes la privacidad de forma pública. Entonces, hoy en día, con toda esta cantidad de gente de información que tenemos colgada, muy difícilmente te vas a poder librar de que te identifiquen y te creen un segmento o te metan directamente donde quieran, porque el usuario propiamente está publicando la información de forma pública. Entonces, contra ese punto, ¿qué podemos hacer? Bien, eso es un tema complejo, porque tiene que ver con la parte que decíamos de obtener la información de forma legal. A ver, que un dato esté en Internet no significa que lo puedas utilizar. Esa es la primera de las claves. ¿Por qué? Por lo que os contábamos antes, que tienes una capacidad de control sobre tu información y entonces en ese sentido tú tienes que poder decidir en todo momento si quieres que se utilice para esa finalidad o no. ¿Qué pasa? Que esto no siempre es absoluto, en el sentido de que, pues yo qué sé, hay ciertas páginas donde es más posible que esa información que tú has soltado se entienda como que forma parte casi de un medio de comunicación, sin serlo directamente, ¿sabes? Pero que puedes, por ejemplo, Twitter, es microblogging, no es una red social en un sentido estricto. Entonces, ahí caben muchas más dudas y podríamos decir que se podría incluso hacer algo. Eso sí, Foursquare, Facebook, ahí es más complicado. ¿Cómo solventarlo de una forma, digamos, airosa? Pues un poco es el ejemplo que nos ponía Katy antes, cuando nos ponía la forma de auth, del login a través de red social, que en ese momento pues, te están pidiendo una serie de usos de datos y tal. Pues eso puede ser una buena forma de librarlo. En el momento que la persona se lo vea, pides el consentimiento y a partir de ahí tú tienes una base legal para justificar que tienes, oye, tal día, tal tío, a tal hora, ha hecho bien. Tienes que tener un buen log para, ¿sabes? Para comprobar, oye, pues este tío realmente lo tengo aquí guardado, que ha sido tal día, tal hora, y lo ha hecho desde tal página y no me falló. Lo tengo aquí registrado y en caso de que me digan algo lo puedo demostrar. Pero hacerlo así sin más es peligroso. Es peligroso, porque te puedes encontrar en cualquier momento con que alguien se enfada. Y en el momento en que se enfade, pues tienes una denuncia. Y ese es el problema. Yo creo que las expectativas de privacidad han cambiado. Si veíamos que el concepto de intimidad o privacidad es el derecho a impedir interferencias en tu vida privada o familiar, somos nosotros los que publicamos la propia información, digamos que ahí se produce ya una ruptura, ¿no? con el concepto de privacidad. Yo creo que los usuarios de ahora, todos nosotros, lo que esperamos son herramientas que nos dejen manejar hasta qué punto llega nuestra información, ¿no? y qué tipo de expectativas tenemos en cada red social. Todo el mundo sabe que en Twitter pues, es completamente público, pero a lo mejor no tiene la misma percepción para Facebook o para otra red social, ¿no? Por lo cual yo creo que aquí la piedra angular o la clave, tal como comentaba Leo, es la información, ¿no? Es decir, yo publico la información y quiero saber quién va a disponer de ella y para qué lo van a utilizar. Pero yo creo que ya partimos de la base de que... Sí, y luego el control, el poder decir no. Que a veces es complicado. Esto también creo que es importante, aunque al final la herramienta lo utilicen 20 tíos, pero es que esos 20 tíos son los 20 tíos que te pueden meter la denuncia porque son los que de verdad están preocupados y son los que en la práctica son problemáticos a efectos de gestión. Hablo de la diferencia entre disociar un dato y pseudonimizar un dato. Vale, disociar es sin vuelta atrás.
O sea, es convertir un dato en algo que no tiene nada que ver con una persona en concreto. Por ejemplo, yo soy de La Coruña, soy del Deportivo, y aunque ahora estamos en una época convulsa y en concursos y estas cosas, pues el hecho de que yo diga, pues soy de La Coruña y del Deportivo, y además me he comprado un iPad, pues bueno, puede ser un dato relevante para ciertos perfiles o segmentos que se estén realizando. Lo que tienes que hacer es no guardar, Leo se ha comprado un iPad desde La Coruña y desde el Deportivo, sino hay un tío que es de X, que es de La Coruña, es del Deportivo y se ha comprado un iPad. Esa es la clave. Pseudonimizar sería convertir mi nombre en otra cosa, por ejemplo, en un código de barras o lo que sea, que es lo que hacen por ejemplo en un hospital cuando te hacen un análisis, y guardar la correspondencia entre el código de barras y persona en algún sitio. Entonces, tú a quien le das el dato, por ejemplo a tu cliente, él no puede saber quién está detrás en ningún momento, pero tú sí lo sabes en caso de necesidad. Eso es pseudonimizar. Vale. Y en ese caso a tu cliente no se le aplica la norma de protección de datos porque no sabe quién hay detrás, pero a ti sí. Vale, entonces yo puedo utilizar ese dato pseudonimizado. Podría meterlo, podría aplicarlo, podría meterlo en un clúster. Sí, pero te complicas la gestión por tu parte. Vale, pero tengo yo que guardarlo luego, cumplir con una ley a la hora de disociar el dato personal. Sí. Yo tengo una pregunta y una reflexión, sobre todo aplicado a negocios como lo que nos han contado, por ejemplo, Katy e Iñaki. Hablar de Big Data, a mí, dentro del sector del marketing, me parece incluso negativo para nosotros. Yo creo que habría que empezar a hablar de información más que de datos, porque dato es una palabra que tiene una implicación, entiendo yo, mucho más peligrosa, sobre todo con vistas a la agencia. Eso como reflexión. Ahora, dentro de esto y dentro de prácticas como profiling, por ejemplo, o dentro de prácticas como la que ha explicado Iñaki, de establecer clúster semánticos basándose también en la búsqueda previa en las palabras clave, que al fin y al cabo lo que estás haciendo es a través de un algoritmo, pero no estás más que infiriendo comportamientos y asignando porcentajes de digamos, porcentajes de gustos o porcentajes de intereses de esa persona. Para eso, y en una aplicación muy B2B, yo tengo todavía una gran duda con respecto a qué son y qué no son datos personales y a los diferentes niveles de datos personales. Si nos pudieras ilustrar en eso, te lo digo por una cuestión meramente de negocio, es decir, cuando ahora no, pero cuando una empresa de este tipo va a vender profiling o va a vender segmentos de audiencia, me gustaría saber un poco más, o que nos ilustraras un poco más, sobre qué es y qué no es dato de carácter personal. Es decir, si ellos no relacionan la información de que a mí me gusta el deporte, que soy diabético y que me gusta el marketing, si no lo relacionan con mi nombre, pueden vender esos datos, no pueden vender esos datos, comercializar con ellos, y qué son, si pudieras darnos una pincelada en unos minutos, de dato personal. Sí, es que lo de qué es dato personal es complicado decirlo, ¿sabes? Porque hacer una categoría, decir tal categoría de datos es personal, pues no puedes. En el fondo lo que se convierte en personal en cuando te etiquetan con él. O hay alguna forma de que identifiquen ese dato contigo. Por ejemplo, la matrícula de un coche en sí misma debería ser un dato personal. Pues hay gente que piensa que sí, porque tú puedes ir al registro de vehículos y enterarte de quién está detrás de una forma muy fácil. Un móvil, tu número de móvil es un dato personal. La Audiencia Nacional ha dicho que no. Porque pues, basta con llamar para saber quién eres, ¿sabes? Pero ha dicho que no, que en sí mismo no. Si te lo asignan, entonces sí. Entonces, ¿cuándo se está dando un dato personal o cuándo no? Pues generalmente depende. Cuanto más datos tengas de la persona y más puedas cerrar el círculo para acercarte a ella y conseguir individualizarla, estarás acercándote más al concepto de dato personal. ¿Un perfil per se? No lo sería. ¿Un perfil fuera? Sin un dato que lo identifique, no sería dato de carácter personal. Habría que al final asociarlo a una... Y en el momento en el que se lo asocias a alguien, en relación a esa persona, se convierte en dato personal. Pero el perfil que tú tienes en tu máquina, que está pues, el DMP trabajando con él, esa es estadística. Se convierte en dato personal en relación a esa persona cuando ya se lo asignas a nivel interno. Ese es el punto en el que
Yo incido entonces a ver si podemos extender el sector cuando se trate de esas prácticas, no hablar de marketing de datos, sino hablar de marketing en el cual se está basando en información de perfilado. Sí, o incluso conocimiento, porque tú lo que estás es donde convirtiendo de estadística sacas conocimiento acerca de una persona. Exacto, eso sí. Al final son datos estadísticos, sí. No se puede asociar a la persona, ¿no? No obstante, ahora en Bruselas se está negociando un nuevo reglamento que, gracias a Dios, se ha retrasado, hemos entrado un poco en razón. Ese reglamento viene a considerar prácticamente todo dato de carácter personal, desde el historial de búsqueda hasta la propia cookie, hasta cualquier cosa que de manera directa o indirecta, pero no solamente por parte de quien trata el dato, sino por parte de cualquiera, puede identificarte, con lo cual al final es el tratamiento de información en Internet, fuera de Internet, es un auténtico salto de valla. Sí. Por eso estamos trabajando porque se introduzca en el reglamento el concepto de dato seudónimo que no implique tantas... Sí, el reglamento de la primera versión te decía que el mero hecho de poder individualizar, ya no te digo identificar, individualizar a un usuario con respecto a otro, aunque no lo puedas identificar directamente, ya se considera que son datos personales. Eso lo decía la primera versión. La última que he visto ya no lo decía. Pero claro, esto es Bruselas, son intereses unos contra otros, el Parlamento, el Consejo y ahora la tarea es hacer lobby. Sí. A mí me gustaría hacer un par de comentarios generales sobre este tema de la protección de datos y de Big Data, que también se aboga de la protección de datos. Y son dos cosas que me parecen importantes. Una de ellas es, al principio de la presentación, Katy nos ha explicado que hay mucha captación de datos a través de los Facebook Connect, por ejemplo, y de login de redes sociales. Ahí hay que tener mucho cuidado, porque nosotros nos estamos encontrando con casos en los que el editor de la página web da por hecho que al conectarse con Facebook o con Google Plus o con cualquier otra red social, al tener esas políticas muy extensas, muy revisadas, con muchos links, ya se está cumpliendo con la protección de datos o con la LSSI y no es el caso. Entonces, en las páginas web lo que tienen que tener es una política de privacidad y un aviso de cookies muy reforzado con respecto al tratamiento de datos en España, porque para empezar esas empresas no se les aplica la ley nacional. Entonces, en caso de conflicto, la responsabilidad va a caer sobre el editor, no va a caer nunca sobre la red social. De hecho, este mes de diciembre ha habido una sentencia, una resolución de la Agencia de Protección de Datos sancionando con 600.000 euros a Google precisamente por deficiencias en su política de privacidad. Y entre otras estaba el análisis pormenorizado de qué trato hace con las cookies en Google y el mal uso que se está dando por respecto por parte del editor de esa información que está pasando. Entonces, al ser un tema bastante controvertido, hay que tener mucho cuidado con almacenar de manera masiva información sin que esté muy controlada a nivel jurídico. Luego, por otro lado, el tema del Big Data a nivel de almacenamiento global y los contratos con proveedores, la agencia ya en su momento, hace un par de años, sacó un documento en el que decía que precisamente para estos contratos había que tener una serie de premisas y de salvaguardas jurídicas con respecto a las medidas de seguridad, por ejemplo, y las transferencias internacionales de datos. Entonces, en ese aspecto, si la agencia ha mencionado este tipo de salvaguardas, es porque efectivamente tiene unos datos personales. Entonces, hay que tener cuidado también pues, con este tema de si es dato personal o no es dato personal, porque Big Data no solo almacena perfiles, que además va a ser considerado dato personal, sino que hoy por hoy, almacenamiento masivo de datos, muchas veces son datos personales. Por eso la agencia dice que hay que tener en estos contratos una serie de medidas de seguridad aplicables de la LOPD y del reglamento, y cuidado con la transparencia. Si no, no entraría la agencia a valorar que hay que tener estas medidas de seguridad sin medidas personales. Sí, con esto último que comentas, la clave va a ser el tipo de servicios que te presta el prestador de cloud. Si lo único que hace es facilitarte información para que tú le incorpores, por ejemplo, tu CRM, en este caso no habría un tratamiento de datos personales porque lo que te está dando es información estadística que se incorpora después a una base de datos tuya, que es así, que tiene que cumplir con una serie de medidas de seguridad, etcétera, etcétera. Si el proveedor lo que hace es una gestión más avanzada que te proporciona la capacidad de tener tus propios datos en sus servidores o en su sistema y a través de ahí te genera toda esa información, entonces sí que habría un tratamiento de datos personales y habría que estar a todas estas medidas que comentas, especialmente críticos el tema de las transferencias internacionales de datos a países que no se consideran seguros desde el punto de vista de la Unión Europea, que son pocos los que se consideran seguros, lo sepáis, porque las multas son las más elevadas que prevé la ley, están consideradas muy graves y en ese sentido pues es un riesgo elevado. Entonces contar con empresas
cuando vayáis a contratar en nube, especialmente, porque tú lo que te refieres principalmente son los contratos en nube, de prestadores de servicios en nube. En nube la clave principal es la territorialidad, casi. O sea, yo cuando mis clientes me dicen que se van a pasar a la nube, les digo, vale, pero lo mejor que puedes hacer es no salirte de Europa. Y si te sales de Europa, irte a una empresa que tenga un acuerdo de puerto seguro en Estados Unidos, que es un sistema que hay para librar el tema de las transferencias internacionales, o contratar con países tipo Suiza, o Israel, o incluso Uruguay, que están reconocidos por la Unión Europea como válidos. Pero en cuanto te sales de ese margen, empiezas a asumir riesgos. Y por eso nosotros tendemos a... Y además el tema es más complicado desde el punto de vista administrativo. Tienes que solicitar autorizaciones, que llevan 3 meses si tienes suerte, y además te tienen contratos traducidos con traducciones juradas al español y firmados con apostillas, y es un auténtico caos llevar eso. Entonces, eso es el consejo que solemos dar. Pero sí, la clave aquí va a ser si el prestador de Big Data tiene acceso a los datos personales que el cliente, que la empresa, tiene sus servidores o no. Esa va a ser la clave para ver si se aplica la ley de protección de datos a esa relación. No. Sí. Si lo he entendido bien, lo más importante es lo que has dicho de la disociación y que no estemos identificando a una persona por nombre y apellidos. Pero en el marketing digital muchas veces lo que hacemos es tratar de encontrar cookies o navegadores. Y realmente no sé hasta qué punto un navegador que tenga una cookie puede ser considerado como dato personal. Porque al final, sí, a mí lo que me interesa es encontrar perfiles de cookies o de navegadores únicos. Un navegador hasta cierto punto ni siquiera esa cookie asociada a una IP, tampoco entiendo cómo bien se puede considerar como un dato personal. Y esa es un poco la duda que me sigue quedando. Sí, esa es la eterna pregunta.